Bueno, ahora les voy a explicar un poquito el tema de cómo son las bobinas Rogowski. Algunos se confunden las bobinas Rogowski con los transformadores de intensidad, que sirven para lo mismo, o sea, que censar la corriente, pero trabajan con principios distintos y las bobinas Rogowski tienen muchas ventajas respecto a los transformadores de intensidad. Bueno, las bobinas Rogowski básicamente es una bobina que está enlazada alrededor de un elemento no conductor, como puede ser plástico, y luego el cable retorna por el centro, entonces va formando una bobina que puede ser abierta completamente y puede estar montada sobre un elemento totalmente flexible. Esto le confiere muchas ventajas y practicidad, más que nada porque está con un núcleo de aire. El tema de tener un núcleo de aire hace que pueda estar con una parte totalmente flexible y a la vez hace que el sistema se comporte de forma muy lineal. Entonces, la desventaja, por decirlo de alguna manera, es que nosotros vamos a tener una salida que en vez de ser proporcional a la corriente, va a ser proporcional a la derivada de la corriente. Con lo cual, la salida que vamos a tener acá en estos cables es de bajo voltaje y necesita ser integrada. Pero bueno, esto no es un problema si tenemos la electrónica adecuada. Entonces, dentro de las ventajas podemos enumerar que es muy fácil de colocar. Acá tenemos algunas bobinas, por ejemplo. Es un elemento totalmente flexible que lo podemos enlazar por el conductor sin ningún tipo de problema. Tiene una respuesta muy lineal. Tiene un rango muy amplio, o sea, podemos medir corrientes desde 1 ampere hasta 6000 amperes con la misma bobina. Se puede sacar y poner sin necesidad de tener la instalación, cosa que con los transformadores de intensidad es muy complejo. No tenemos peligro de tener tensión en el secundario y que sea un problema, porque el transformador de intensidad nosotros no lo podemos dejar nunca abierto porque se pueden inducir tensiones que pueden generar algún riesgo hasta para las personas, y que tenemos de diámetros muy grandes y podemos de esa manera enlazar barras y lugares con muchos obstáculos. Al ser flexibles podemos acomodarlas muy fácilmente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la sensibilidad. Nosotros, de las bobinas que estamos comercializando, tenemos dos tipos de sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es la salida que tenemos del sensor respecto de la excitación que estamos midiendo. Nosotros tenemos de 50 mV por kA y de 85 mV por kA. Las MRC 24 y 36 tienen 50 mV por kA, cosa que, digamos, en realidad, como es una bobina para poco amperaje, sería deseable tener más sensibilidad. Lo que pasa es que como son de 6 milímetros y son muy pequeñas y la sensibilidad depende fuertemente de la cantidad de espiras, hay una limitación física para poder generar una sensibilidad más grande con una bobina muy pequeña. Entonces, en estas dos tenemos, digamos, si se quiere, un problema de que tenemos una baja sensibilidad para la corriente que estamos midiendo. La ventaja que tenemos es que vamos a tener una bobina muy pequeña, entonces el error de posicionamiento, que después lo vamos a hablar un poquitito, va a ser menor. Y después, las TCF 800 y 200, que son para 6000 amperes, tienen una sensibilidad de 50 mV por kA, pero eso es porque como miden hasta 6000 amperes, incluso pueden medir hasta 6600 amperes, y el rango máximo de tensión de entrada del instrumento es de 333 mV. Ahí está acotado por ese lado. Después tenemos todo el resto de bobinas, que son la TSF 200, la 350, la 510, la NRC 100, que es de 100 milímetros, y la de 150. Todas esas son de 85 mV por kA. La entrada máxima del instrumento que tenemos es de 333 mV máximo. Bueno, dependiendo del tipo de bobina, vamos a tener distintos tipos de errores de posición. Esto está en los manuales de cada una de las bobinas. Vamos a ver. Nosotros tenemos las NRC que tienen un lugar para, digamos, ponerle un precinto al conductor, con lo cual el error mínimo de posición lo tienen
en la parte donde está el lugar para agarrar el precinto, y tienen 0,5% de error en ese lugar. Luego tenemos el sector central, tanto a un costado como en el medio como al otro costado, tenemos un error menor a 0,8%, y en el lado opuesto al clip de un 1%. Esto es porque la bobina se calibra para que tenga el error mínimo en el lugar donde se espera que esté el conductor ubicado. Luego tenemos las TCF, que cuando el conductor está centrado en el medio tenemos un error de 0,2%. Después, en la posición opuesta a la fijación tenemos menor a 0,8%, y al lado del sistema de la brida tenemos menor a 1%. Después tenemos las que son con brida, que la posición óptima también tiene un sistema de fijación para que uno pueda enlazar el conductor, menor al 0,5% cuando está con el sistema de fijación. Estas son las que son con brida. Después vamos a tener el error del instrumento. Este es el error del sensor. Esto es para 25 grados y 50 Hz, la sensibilidad de todo esto que estuvimos comentando. Vamos a tener un error por la deriva por temperatura, y vamos a tener un error propio del instrumento. ¿Qué tenemos? El instrumento tiene una cierta precisión, y también no hay que confundir lo que es precisión con exactitud. La precisión es cuando un valor se repite, o sea, siempre el mismo valor, pero ese valor puede estar desviado. Eso se corrige fácilmente con una calibración. El equipo se puede calibrar, se entra en modo calibración y se calibra con patrones, específicamente en un laboratorio de medición donde haya condiciones de calibración, y contra un instrumento patrón. Y después tenemos lo que es la precisión, que es que repita siempre el mismo valor. Puede ser muy preciso un instrumento, pero que no sea exacto, porque está alejado del valor de referencia. Bueno, ahora yo les voy a mostrar un poquito acá. Otra cosa que se puede hacer para mejorar la exactitud en valores muy bajos es multiplicar o la cantidad de vueltas que se le da de la bobina al conductor, o la cantidad de vueltas que el conductor da a la bobina. Cualquiera de esas dos va a multiplicar la corriente medida o el valor medido, con lo cual nosotros vamos a tener una mayor sensibilidad, y después lo que tenemos que hacer es, cuando recolectemos los datos, saber que le dimos 2 vueltas o 3 vueltas del conductor o de la bobina, y dividir por esa cantidad de vueltas. Por ejemplo, yo acá tengo unas bobinas que utilizo para hacer pruebas y probar todos los equipos antes de despacharlos. Por ejemplo, esta bobina que está acá tiene 10 vueltas. Acá son simplemente 10 vueltas que da el cable, y queda en serie con estas otras bobinas que están acá. Yo acá enchufo, por ejemplo, un caloventor, que es este que tengo acá, y puedo multiplicar hasta 50 veces el valor de la corriente del caloventor. O puedo hacer por 10, por 20, por 30, por 40 o por 50, depende de lo que quiera hacer. Y acá tengo para tomar la tensión. Después, por ejemplo, tengo esta otra bobina grande, que son 205 vueltas. Estos son 205 vueltas para poder medir las bobinas más grandes y ver qué error tienen en el fondo de escala. Estos, por ejemplo, son las bobinas del ME440. Acá está el ME440, que viene con distintos colores. Y bueno, esto para mostrarles un poco cómo son las bobinas, cómo es el tema de precisión, cómo funciona una bobina Roboski y cuáles son las ventajas que tienen las bobinas respecto a un transformador de intensidad.